Bien, amigos, nos place recibir en el espacio estelar de hoy a un especialista en prevención de riesgos laborales, muy a propósito con el tema que estamos tratando. Vamos a compartir el cafecito de hoy con Sonny Mercedes, Gracias. quien es integrante de SGI Dominicana, que precisamente reúne a especialistas en prevención de riesgos laborales. Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Estoy halagado que nos hayan invitado el día de hoy acá. Bueno, para nosotros es un placer. Estamos, gracias. Obviamente que no habla... Perdón, es Safety Extreme. Sí. Sí, ¿verdad? SGI Mi compañera, su compañera Soraya era de SGI. Ahí hay un dato importante para corregir, porque son de empresas diferentes. Así me lo pusieron. Sí, había un error ahí. Sí, un detalle que pasa. El profesor Soraya estuvo indispuesta el día de hoy Sí. por una situación personal y Sí, ya tuve que venir sabemos. hoy. Sí. Bueno, no vamos a hablar del caso específico porque ustedes no han investigado ese caso. Exactamente. Pero sí queremos hablar, justamente como su especialidad es la prevención de riesgos laborales. Vamos a hablar de eso en general aquí, de cuál es la situación, sobre todo en empresas donde hay alto riesgo porque se almacena combustible y se usa combustible. A grandes rasgos, ¿qué nos puede decir si ustedes han hecho un estudio de la situación actual de la República Dominicana y si la población y los bienes públicos y privados están en peligro o no lo están? Bien, señor Lora, estudios propiamente no tenemos. Una de las debilidades que tiene nuestro país es las estadísticas. Ahora, de que hay una situación de riesgo, siempre se tiene. Normalmente, en el sector industrial uno va a tener diferentes tipos de riesgos o de peligros por el tipo de empresa. Y normalmente, eso sí, tenemos muchas regulaciones que establecen la necesidad de identificar esos peligros y desarrollar medidas preventivas. Lo establece la ley 6400, la ley de medio ambiente, lo establece el reglamento 522-06 del Ministerio de Trabajo, lo establece hasta el reglamento 032 de obras públicas, que obliga a toda empresa a desarrollar todo lo que es la gestión de protección a la vida humana, basada en normas internacionales. De que muchas empresas no lo hacen y otras sí, es un punto que sí tenemos que analizar como sociedad. Ahora, a propósito de lo que establece la ley, cuando hablamos de establecer la seguridad en una empresa, aquí tenemos una semana diciendo, bueno, pero la gestión de riesgo, ahora hemos tenido una explosión. ¿Cómo se trabaja con una empresa para establecer mecanismos de seguridad que garanticen, valga la redundancia, la seguridad de los empleados y de la propia empresa? ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Normalmente, toda empresa nueva que se va a establecer en República Dominicana debe presentar 3 meses antes de su apertura al Ministerio de Trabajo un programa de seguridad de 20 elementos, donde uno específicamente es la gestión de riesgo, la gestión de emergencias. La gestión de riesgo es todo. En la identificación de peligros, uno identifica desde la condición normal hasta la condición de emergencia. Ahora no vamos a entrar en la condición de emergencia. Eso, después que se presenta, el Ministerio tiene 45 días para solicitar cualquier mejora. ¿Qué ministerio es? Ministerio de Trabajo. El de Trabajo mediante la Dirección de Higiene y Seguridad Laboral. Esos programas, al presentarse, normalmente se hacen recomendaciones, solo pueden ser hechos por prestadores autorizados, donde el Ministerio evalúa personas que tengan las competencias para llevarse a cabo esos documentos. Las empresas, después que tienen los documentos, tienen el programa, normalmente cuando el ministerio lo visita, le hace una auditoría y determina si puede certificar el programa de la empresa, donde ellos deben mostrar que la empresa ha hecho una gestión, entrenamiento, una inversión para trabajar esos temas específicamente. Entonces, normalmente la empresa también se auxilia de profesionales del área. Por ejemplo, el caso de Soraya, yo mismo, somos personas que nos desenvolvemos en el medio, prestándole servicio a empresas para ayudarlo a mejorar esos sistemas que ellos tienen y prestarle los servicios que están establecidos. Pero todo se basa en identificar el peligro y capacitar al personal y obviamente ciertas inversiones que se hacen para mejorar la infraestructura. El entrenamiento al personal, ¿cuáles son los requerimientos
si eso se hace una vez y se deja así o si hay una periodicidad. Sí, se establece en 2 elementos del programa. Se piden que al menos una vez al año todo el personal debe ser entrenado y está específicamente establecido. ¿En qué ley? Reglamento 522-06. Es el reglamento de seguridad y higiene laboral de República Dominicana. Y se refiere 522. 522-06. Y se establecen otras más. Si vamos a la Ley General de Medio Ambiente y los reglamentos adicionales, hay una parte que establece que debe tenerse toda la gestión de emergencia. Obviamente esa sí se direcciona a la parte ambiental, pero establece que toda situación de emergencia que pueda ser tratada en una empresa o presentada debe ser identificada y debe haber una gestión en la misma. Cuando usted dice, perdona la interrupción, ahí mismo, en la capacitación del personal, cuéntanos un poco en qué debe consistir, cómo se trabaja eso, además de la periodicidad, qué tipo de preparación se hace con el personal de una empresa. Bien, en nuestro país no establece específicamente qué debe contener la preparación, es un poco abierto. Lo que dice que se debe identificar los riesgos que tiene la operación y que se debe proveer una preparación acorde al nivel de riesgo. Hay empresas que tienen menos riesgo, y otras que tienen más, deben dar más. Sea una oficina y no trabaja con combustible, no sé qué es diferente a una empresa con manejo de combustible o con químicos, me imagino que la situación es distinta. Lo que se establece es que deben ser competentes las personas, que tengan la capacidad de poder manejar eso. Nosotros nos basamos mucho en normas internacionales. La NFPA... pero es una norma de los Estados Unidos. Sí, en sí, pero no es una norma, no es un requerimiento legal, son buenas prácticas de industria. No, pero yo tengo entendido que en una parte de la legislación dominicana que tiene que ver con el tema, dice que hay que seguir las normas de la, ¿cómo que se llama? NFPA. NFPA. National Fire Protection Association. Asociación de Protección contra Incendio Americana. Para incendios. Sí. Ok. Sí. Es decir que aquí tiene vigencia el Código de los Estados Unidos. Sí y no. Son normas, son buenas prácticas industriales, son normas de referencia, pero nosotros tenemos nuestra regulación que se basa en esa. Por ejemplo, el reglamento 032 de Obras Públicas establece la protección necesaria para la vida humana en edificaciones, que se basa en la NFPA 101. Pero la NFPA es tan amplia y tan extensa que los países toman los elementos que necesitan. Específicos. Y claro, porque si ponemos nuestra capacidad de respuesta, no es la misma que Estados Unidos. Si nosotros quisiéramos aplicar las normas NFPA, por hacer una referencia exactamente como están establecidas en Estados Unidos, no sería fácil para nosotros. Sí, pero nosotros somos modernísimos en algunos aspectos para edificar obras que dejan ricos a los políticos y a los contratistas, ¿verdad? Pero entonces estamos atrasados para aplicar normas de seguridad para preservar vidas y bienes. Sí, en algunos aspectos sí. Lo que sucede es que el Estado tiene 2 funciones. Tiene una función reguladora y una función de apoyo en caso de emergencias. Antes de la emergencia, el Estado debe verificar que toda empresa está cumpliendo con requerimientos. Y ya después o durante la emergencia debe dar una parte de apoyo, como sería con el 911. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tan estricto es el Estado en la aplicación y qué soporte le está dando a la empresa o cómo le está exigiendo para que se cumplan los requerimientos que ya están establecidos por ley? ¿A quién le corresponde precisamente esa revisión con cierta periodicidad del cumplimiento de estas normas? ¿Qué institución del Estado, con qué periodicidad tiene que hacer esa revisión y si hay sanciones establecidas para las empresas que no cumplan con esas normas? Claro que sí. En uno de los estamentos del Estado que debe aplicar las normas es el Ministerio de Trabajo. En nuestro país, el Ministerio de Trabajo tiene una frecuencia aproximadamente cada 6 meses, cada año, debería visitar las empresas para verificar que todos los tópicos establecidos en el programa de seguridad y donde se incluyen los planes de emergencia, están siendo aplicados y llevados a cabo. Ahora, no es un secreto que la capacidad que tiene el Ministerio de Trabajo para poder monitorear todas las empresas que están en el país deja mucha tela por donde cortar. Otras instituciones tienen también obligaciones en paralelo, porque los cuerpos de bomberos deberían monitorear y también son los que deben verificar municipalmente de que se están siguiendo los requerimientos para condiciones de emergencia.
Entonces aquí tenemos diferentes estamentos que cada uno tiene que responder ante las evaluaciones que se están ejecutando. Pero principalmente el sector privado, el Ministerio de Trabajo es que debe establecer el monitoreo y el cuerpo de bomberos desde el punto de vista municipal. A nosotros nos inquieta mucho que a raíz de este tema quede una enseñanza para la población, ¿no? Que además de hablar de las normas, digamos, ¿qué enseñanzas debemos sacar de aquí? La gente que nos está escuchando, ¿qué debe tomar en cuenta a partir de ahora? ¿Qué podría exigirle a sus empresas o comenzar a solicitar que ocurra dentro de las empresas que trabajan? Bien, yo siempre he dicho que una ley es tan buena como la capacidad que tenemos nosotros para cumplirla. Lo primero que tiene que haber es disposición. Toda empresa debe informarse de qué debe cumplir y obviamente tiene que el Estado y las comunidades deben exigirle claro, que lo haga. Que lo haga o no lo haga, es problema de la empresa. Ahora, Claro. el problema de la población es que el Estado exige el cumplimiento de las normas. Porque usted lo estaba estableciendo previamente. Las leyes están escritas, todas las leyes están ahí. Ahora, Sí. tenemos que verificar que se están cumpliendo. Todo el que se asenta alrededor de una zona industrial, se sabe que está en una zona de vulnerabilidad y está asumiendo los riesgos que tiene alrededor de esa zona. Entonces sabemos que hay una parte de la cultura, hay una parte de la comunidad que también, si hay un peligro, mantente alejado de él. Y hay una parte del empresariado. Sí, pero si la gente no tiene esa conciencia, tiene que haber una autoridad que cuando alguien va para un rancho donde no debe, inmediatamente llega una autoridad y diga, quite eso de ahí, usted no puede hacer una casa ahí. Y lamentablemente está establecida aquí en la autoridad. Ya están. Sí, pero debería no aplicarse. se puede apelar a la conciencia de la gente, porque si el que no tiene conciencia, para esa es la ley. Exacto. La ley no es para el que la tiene, para el que no la tiene. Sí, es verdad. Ahora, un asunto específico. Todos hemos visto a María Altagracia Garavito en un recinto lleno de gas, Sí. diciendo, entonces está saturando cada vez más. Y Rosa, yo creo que esto va a estallar. Y no se oye una sirena, no se ve movimiento de que están evacuando. Aparentemente no tienen una puerta por donde salir porque no se van a quedar por su gusto respirando gas. Claro. Sí, evidentemente no podían salir de donde estaban. ¿Qué significado tiene eso en normas de seguridad para una empresa? La alarma, la evacuación, ¿qué tiempo tiene que esperar cuando se produce una situación de este tipo? Normalmente, en una organización industrial tenemos lo que es la alerta y la alarma. Una alerta es cuando se activan las brigadas y una alarma es cuando se le pide a todo el mundo que salga. En el video, como usted está diciendo, se ve una persona que no tiene miedo, está rodeada de gas y de humo. Entonces, yo no quiero hacer un juicio de valor en ese momento hasta que tengamos la investigación de qué ocurrió específicamente, porque estaríamos entrando a algo subjetivo, algo de qué me pareció a mí o qué le parece a usted. Lo correcto es primero esperar la investigación para que veamos, porque hay una gestión de emergencia. Sí, pero lo que yo pregunto no es lo que nos parece. Sino lo que vemos ahí. Exacto, sino cuál es el tiempo que en materia de seguridad se establece para que con un evento de esta clase, un sitio lleno de gas, haya una acción. Bueno, si la pregunta va a depender del tamaño de la facilidad. Una facilidad como esa debería poder evacuarse entre 5 y 7 minutos. Ahora, hay que establecer la ruta de evacuación, que eso sí está, sí lo tenemos. No, eso tiene que estar preestablecido. Sí, y en la investigación uno puede ver el tamaño y desde el punto donde estaba ella, y se podría decir en tantos minutos, porque eso está, todas las normas de seguridad ya lo establecen. En cuánto tiempo se puede evacuar, pero hay que ver el tamaño de la facilidad. Sabiendo el punto donde ella grabó y la salida más cercana, en nuestro país la salida de emergencia más cercana debería estar a 75 metros. ¿Que te permite salir en cuánto tiempo, más o menos? En 75 metros en 1 minuto y medio. O sea, Debería caminando uno podría salir sin problemas, sin correr, debería salir en 1 minuto y medio, con el máximo establecido. Ahora, nosotros en la práctica hemos visto que se debe tomar por lo menos 5 minutos
para una facilidad, porque hay un tiempo que la persona reacciona, que no se da cuenta que sucede. Entonces, eso habría que establecerlo mediante la investigación de accidentes para ver si el protocolo lo cumplía, si estaban diseñadas las rutas y si cumplían la regulación local. En la investigación, ¿cuánto tiempo puede durar? Porque vimos un avance del cuerpo de bomberos, pero por la experiencia que uno tiene dándole seguimiento a este tipo de casos, hasta sorprendió un poco que los bomberos dieran un diagnóstico el mismo día, pero hay una investigación en curso. ¿Cuánto tiempo puede tomar una investigación de esta naturaleza para establecer causas y responsabilidades? El tiempo de la investigación va a estar determinado por la misma empresa. Lo que pasa es que aquí tenemos una investigación que va a ser hecha por el Estado. En una empresa normal, cuando un hecho no es de esta magnitud, que no hay ese daño, que se ve esto, normalmente la investigación dura de 3 días a 1 semana. Okay. Pero obviamente aquí hay otros factores que van a interrumpir ese proceso, porque la investigación debería iniciarse lo antes posible con las condiciones íntegras para poder identificar todas las causas raíces que han sido establecidas. Sin remoción de... Sería lo mejor, porque en el momento que uno saca evidencia, está cambiando la zona del hecho. Entonces, inmediatamente las víctimas fueron retiradas, debió entrar una comisión multidisciplinaria donde estuviera el Ministerio de Trabajo, profesionales específicos, el cuerpo de bomberos, y comenzar a declarar la zona de investigación y comenzar a levantar todos los hechos. Por lo que hemos visto hasta ahora, se está haciendo una investigación propia en el medio. No puedo decir si el Estado ya comenzó la suya, pero normalmente los bomberos dicen que van a entregar un informe hoy. Y normalmente se entrega entre 3 días a 1 semana, porque hay mucha información, hay que reconstruir una escena para poder aprender de este hecho y que no ocurra en el futuro. Pero decir un tiempo específico, yo no podría decirlo porque eso ya está dentro de lo que tenga establecido el Ministerio de Trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias. Déjame ahora para decir las cosas de manera correcta, Uchi. Aquí está. Sí. Sonny Mercedes, ingeniero electromecánico con un máster en prevención de riesgos laborales de la Universidad de La Coruña. Sí. Así es, de España, especialista en prevención de riesgos laborales. Y para quienes no lo sabían, aquí existe una asociación de prevencionistas. Sí. Eso lo conocí la pasada semana, así que estaremos acercándonos a ustedes con mucha frecuencia. Ojalá se acerquen a ellos todas las empresas. Todas las empresas y las instituciones. Y vaya la propaganda gratis. Bueno, pues, o a la empresa de ustedes o a cualquier otra que dé ese servicio. A la asociación, ¿verdad? O a la asociación, sí. Muchísimas gracias por estas orientaciones. Estaremos dándole seguimiento a este caso, que de seguro que vamos a continuar trabajando con relación a este tema.